Ahora sí. Hola, buenas. Hoy día les estamos subiendo esta cápsula para dar las principales indicaciones del trabajo grupal que deben realizar. Estoy con la profesora Camila Peralta y el objetivo es que les quede lo más claro posible y cualquier duda que les pueda surgir nos la hagan saber a nosotras o a las ayudantes. Bueno, el trabajo grupal de este año tiene que ver con la observación metodológica. Para ello, deben realizar un trabajo de investigación, de observación que esté relacionado con la tercera unidad del curso. Nuestra tercera unidad es acción social e interacción, vida cotidiana. Ustedes deberán observar y describir diversas interacciones que se den en el contexto sanitario por COVID-19. Ejemplo, muy importante, interacciones que se den en contexto sanitario del COVID-19, esto puede ser tanto en sus hogares, y aquí les voy a dar los ejemplos, como fuera de sus hogares. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que no es obligatorio en ningún caso que ustedes deban salir de sus hogares para realizar este ejercicio. De hecho, durante el primer año, durante el 2020, nosotros realizamos este trabajo con los demás estudiantes y fue un trabajo únicamente en la esfera doméstica. Como hoy hay posibilidades de salir, ya sea a caminar por el barrio, ir a comprar a negocios locales, etcétera, damos esta posibilidad, pero es por si ustedes lo desean. En ningún caso va a ser obligatorio ni va a afectar su nota que realicen investigación y observación dentro de sus hogares y no salgan. Por lo tanto, los ejemplos de interacciones que nosotros les damos, que ustedes pueden considerar para comenzar a trabajar en el trabajo de investigación, es la división del trabajo doméstico que existe hoy en la pandemia. Indudablemente, la división del trabajo doméstico yo creo que en algunos hogares se ha ido ajustando, ¿cierto? O ya se ha ido como estableciendo una forma de dividir el trabajo, a diferencia del 2020 que estaba recién comenzando la pandemia, no sabíamos muy bien de qué se trataba esto de estar en cuarentenados, encerrados en nuestros hogares. Entonces, también podrían revisar eso a la luz de, y esto es súper importante que lo tengan en consideración, a la luz de ya estar un año viviendo esta pandemia. Las dinámicas también de el uso de aparatos tecnológicos, que es algo que todos vivimos cotidianamente, el uso del computador, del celular, de la televisión, de qué manera interactuamos con estos objetos, ¿cierto? ¿Qué posibilidades nos dan? ¿Qué cosas como impiden? En el caso de no sé, los computadores, los celulares, se dan nuevas formas de interacción que son muy interesantes de analizar, ya sea ustedes dentro de su espacio doméstico, analizándolo con los integrantes de su familia, o con la relación que ustedes también han establecido, ¿cierto? Entre ustedes mismos, por ejemplo, para interactuar en este espacio académico, virtual, ¿cierto? Que es nuevo. También las dinámicas de cumplimiento de labores escolares, quizás muchos de ustedes han visto, tienen eh, primos, sobrinos, hermanos, hermanas en sus hogares y pueden observar también ese tipo de dinámicas y cómo han alterado la vida familiar, las dinámicas laborales de teletrabajo, las dinámicas de financiamiento del hogar, de qué manera los hogares de todos nosotros se han visto afectados o no económicamente por la pandemia y de qué forma se han desarrollado estrategias y mecanismos para subsistir, de qué manera se han generado como control de los estados de ánimo, ¿cierto? Son contextos muy hostiles emocionalmente, con mucha presión, y que se desarrollan ciertos estados de ánimo que a lo mejor nunca habían experimentado. También las dinámicas de higiene, o sea, todo lo que se ha establecido durante la pandemia, como la sanitización al ingresar a nuestras casas, la limpieza de las compras, la forma de saludarnos hoy día, las distancias, etcétera. En ese sentido, claro, las dinámicas nuevas que se han generado en las relaciones sociales, las dinámicas de compras online, aquellas personas que acceden a ese tipo de compras online o compras presenciales, el cumplimiento de las cuarentenas o no, eso es algo que hemos visto bastante durante el último año y los últimos meses, ¿cierto? Que hay grupos de personas que no pueden muchas veces cumplir con la cuarentena por razones económicas, ¿cierto? O personas que tienen sus necesidades económicas y materiales resueltas,
pero de todos modos realizan fiestas clandestinas o salen sin permiso y no cumplen con la normativa sanitaria, y eso también es susceptible de ser analizado por usted. También las dinámicas de desplazamiento o el uso de permiso, que está muy en relación con lo anterior. Y acá están las dinámicas barriales también o territoriales, que a eso nos referimos con si a ustedes les interesa, por ejemplo, revisar, analizar, observar dinámicas que se puedan dar en sus territorios y que les parece interesante y pueden hacerlas dialogar con la de los demás integrantes del grupo. También las dinámicas del uso del espacio público, por ejemplo, convivir ya hace un año, o sea, un poco desde el estallido social y ahora constantemente con la pandemia, vivir con toques de queda, ¿cierto? Con estas cuarentenas dinámicas, o sea, hay un uso del espacio público distinto, las personas interactúan de manera diferente o se generan nuevas dinámicas de acuerdo a los territorios, quizás, y les digo, en Estación Central a lo mejor hay dinámicas que se mantuvieron debido a la naturaleza comercial de ese territorio, pero por ejemplo, no sé, en Lo Barnechea, las calles estaban más vacías, no son territorios comerciales, responden a otras clases sociales, etcétera. Y por lo tanto, el objetivo de todo esto, por eso les damos todos estos ejemplos, es que ustedes le busquen sentido al observado, el sentido que hay detrás de las interacciones que van a analizar. Eso es lo más importante, que ustedes describan las interacciones, pero que desde la sociología utilicen las herramientas de la disciplina para interpretar y encontrar el sentido de esas interacciones sociales y de esas prácticas cotidianas. Can. Tenía el micrófono apagado. Fran, si puedes subir un poquito. Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? No, si lo muevo, se va a la siguiente diapo. ¿En serio? Chuta, es que no tengo el documento, pues amiga. A ver los Ah, no se objetivos. te ve. Ah, a ver, ¿podéis pausarla? Ya, bueno, de acuerdo a lo que hablaba la profe Fran, vamos a pensar en los objetivos de nuestro trabajo que tienen que ver particularmente con el sentido de aquello que nosotros y nosotras vayamos a observar. Entonces, cuando se realiza una investigación desde la perspectiva de la observación, vamos a tratar entonces de mirar las prácticas de manera reflexiva, utilizando entonces nuestra imaginación sociológica para poder evidenciar tanto los sentidos que las personas atribuyen a sus prácticas, así como también el sentido que le atribuyen a sus relaciones. Tal como hemos visto a lo largo de nuestro curso hasta ahora y como seguiremos trabajando también hasta final de semestre, las interacciones son parte central de nuestra cotidianeidad, pero también de la construcción de nuestras identidades. Es por eso que para nosotros es tan importante que busquen el sentido de aquello que están observando. En esa misma línea, vamos a pensar que a partir de la interacción que ustedes decidan investigar, van a proponer una problemática sociológica que va a ser abordada a partir de la observación de interacciones. Entonces se espera que pongan en práctica la imaginación sociológica tal como lo hemos conversado en clases y ustedes pudieron leer en la bibliografía del curso, y por lo tanto van a tener que seguir los siguientes pasos: la descripción y característica de las actividades. Eso significa que van a observar las características de las relaciones al interior de los hogares o, por ejemplo, al interior de sus dinámicas barriales, si es que alguno o alguna de ustedes participa, por ejemplo, de alguna asamblea del barrio, ¿cierto? Junta de vecinos, olla común, que se están dando hoy en día en los diferentes territorios. Entonces vamos a identificar estas relaciones que se dan al interior para que nos permitan comprender cómo se desarrollan las interacciones en la cotidianidad. Vamos a describir también quiénes son los sujetos que son parte de estas interacciones, ¿cierto? Quiénes son las personas que estamos observando. Y vamos a describir cómo son y cuáles son las prácticas culturales que estas personas están desarrollando a través de las interacciones. Es posible que si esta observación se desarrolla a lo largo de algunos días y además es compartida por ustedes desde las diferentes experiencias, van a poder evidenciar patrones de comportamiento.
Y eso es uno de los elementos más importantes. Cuando nosotros elegimos de manera correcta el lugar que vamos a observar, qué fenómeno particularmente es el que vamos a observar, podemos entonces comprender ciertos elementos como patrones de comportamiento, como por ejemplo prácticas culturales, que son elementos y cosas que hemos revisado a lo largo del curso hasta ahora. Entonces, cuando nos preguntemos qué observar, vamos a profundizar en los elementos a los cuales deben ustedes prestar atención. Primero, los participantes. Eso significa que van a categorizar quiénes son los participantes, van a identificar variables descriptivas, ¿ya? Edad, género, profesión, relación que exista entre ellos. Fran, si pudieses pasar a la siguiente página. Súper bien. Vamos a describir también entonces ambientes. Vamos a dar cuenta de situaciones particulares. Si es que, por ejemplo, ustedes deciden investigar las dinámicas de la cocina en cada una de sus casas a la hora de almuerzo, significa que cada uno de ustedes debe observar en su casa, registrar en su casa y luego poner a disposición y al análisis cada una de estas experiencias de manera comparada y mirada críticamente, que les permita entonces evidenciar las prácticas, evidenciar la sistematicidad o elementos comunes que cada uno o cada una de ustedes presenta y trabajan en conjunto. Además, deben proponer objetivos, ¿cierto? Entonces deben buscar el logro de aquellos objetivos. En ese sentido, vamos a identificar cómo las personas se articulan, se organizan y cómo trabajan eh, o cómo trabajan, cómo se relacionan desde lo colectivo. Y por último, nos vamos a fijar en el comportamiento, formas que van a tener las personas que participen de nuestra observación de comportarse y de relacionarse. Fran, ¿sigues tú? Ajá. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos con el trabajo? Primero, tratar de que ustedes vean e interpreten estos patrones de conducta que indicaba Camila con anterioridad. Ver o interpretar rasgos culturales, ¿cierto? Que ustedes tengan la capacidad de, a partir de la evidencia empírica que van a recopilar, establecer ciertos patrones, ciertas reglas de comportamiento. También buscar descubrir redes de relaciones entre los individuos, como decía la Cami recién, cómo se articulan, ¿cierto? Las relaciones, ya sea en los hogares, en las partes del hogar, en la cocina, en el comedor, en los negocios, de qué manera se generan esas relaciones y qué redes ustedes pueden descubrir, ¿cierto? De reciprocidad, de colaboración, de solidaridad, de cooperación, etcétera. Y de conflicto, también ahí pueden encontrar redes de conflicto. También buscamos descubrir los comportamientos de las personas en grupos y de los grupos. Quizás pueden identificar en alguna de las investigaciones que dentro del grupo las personas se comportan de determinada forma, pero al momento de relacionarse entre distintos grupos, quizás los patrones de conducta podrían tender a cambiar. En ese sentido, los aspectos formales son muy importantes y para eso ustedes lo que van a tener que hacer es presentar un video o un podcast con todo lo que les hemos solicitado. Eso lo pueden realizar ya sea grabando en Zoom o en algún otro tipo de formato de audio o de video. Y la idea es que participen sí o sí todos los participantes del grupo. Deben aparecer o deben hablar en el podcast. Y además deben entregar un reporte escrito con los principales objetivos y hallazgos de su investigación. Para eso va a haber un máximo de 800 palabras, que son aproximadamente 2 planas. Por lo tanto, el trabajo debe contener lo siguiente: la descripción del lugar que ustedes eligieron, cuáles dinámicas o relaciones sociales escogieron y por qué prejuicios o preconcepciones tenían con el encierro en casa o con el análisis de los territorios públicos, del espacio público. Se analizaron las plazas, se analizaron los negocios. ¿Cuáles eran esos prejuicios o preconcepciones, esas prenociones que veíamos con Bourdieu, que ustedes tenían antes de empezar su investigación? Porque lo más probable y lo esperable, de hecho, es que ustedes cambien en el proceso de investigación las ideas que tenían sobre los sujetos y los territorios que van a estudiar. Descripción
de los elementos observados, las características como indicaba la Cami, de los participantes, del escenario físico, de las interacciones, de las reacciones de los participantes, del objetivo, del comportamiento y de cualquier otro aspecto que los observadores, o sea, ustedes, estimen importantes. ¿Qué interacciones observaron y por qué? Además, deben plantear una problemática sociológica. Es importante que utilicen su imaginación sociológica, que rompan con el sentido común y se pregunten qué sería interesante estudiar desde la sociología en el lugar que ustedes identificaron. Además, para dar base a sus reflexiones, es importante que incorporen algunas referencias que hemos utilizado en el curso. Por lo tanto, les pedimos que utilicen obligatoriamente, esto se va a evaluar, al menos 3 textos de la literatura obligatoria, tanto en la presentación de su video, donde presenten todos los elementos mencionados, como en el reporte de la investigación que nos deben entregar. En ese sentido, la presentación debe ser enviada a nosotras, a las profesoras. Acá hay un error, dice que tiene que ser presentado en clases, pero no se va a presentar en clases. El trabajo es grupal, con 5 integrantes por grupo. La presentación, ya sea el video o el podcast que nos envíen, no debe superar los 10 minutos y deben, como les indicaba antes, participar todos los integrantes del grupo. Acá abajo les mostramos las pautas de evaluación. Si se fijan, ambas son iguales, pero una va a responder, perdón, ahí hay otro error. Una va a responder al reporte de investigación que debe contener los mismos elementos que ustedes van a mostrar en el video. Aquí donde dice reporte debería decir video podcast y acá abajo dice reporte y está bien. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a evaluar el reporte con esta pauta, luego el video con la misma pauta y esas notas finales se van a promediar y esa va a ser la nota total de su trabajo de observación. Y aquí se lo indicamos abajo. Eso. Cami, ¿tú tienes algo más que agregar? Sí, comentarles, chiquillas y chiquillos, que nosotras hemos decidido que vamos a armar los grupos nosotras. Por lo tanto, cuando ustedes entren a su Canvas, van a tener asignado el grupo que le corresponde para trabajar. Eso significa que en cada grupo habrán 5 estudiantes que han sido elegidos al azar y que tienen que trabajar juntos de aquí hasta el 22 de junio, en que presentarán o nos harán llegar tanto su podcast como su video. Vamos, o sea, su podcast como su informe. Vamos a activar entonces también en nuestros portales de Canvas, en la sección tareas, un buzón para recibir tanto sus videos como sus informes escritos. Así que cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerlo directamente con nosotras o con nuestras ayudantes, tanto con Melissa como con Mac. Eso. Entonces, muchas gracias chiquillos y chiquillas. Estaremos súper atentos. Muchas gracias, profe Fran, también por esta conversa. No sé si queremos, nos falta agregar algo. No, está todo, diría yo, indicado. Estos errores de la pauta los vamos a corregir y van a tener la pauta final en su Canvas, así es que no se preocupen. Súper bien. Ya, pues querida, un besito chiquillos, que estén súper. Un abrazo.